donde el fuego aprendió lo que es amar. Hubo un tiempo en que el fuego no quemaba, solo iluminaba. Era el aliento invisible que movía los mundos, la primera respiración de la conciencia. Dicen los sabios que el fuego nació del amor entre la oscuridad y la memoria, que cuando la noche quiso conocerse a sí misma, encendió una chispa para verse por dentro. Esa chispa eres tú. Durante eones, los hombres confundieron ese fuego con poder y lo usaron para dominar, conquistar, destruir. Pero el fuego nunca fue enemigo. Fue espejo, reflejo de lo que el alma es capaz de crear o de consumir. Cuando la humanidad lo olvidó, el fuego se retiró a los silencios del corazón. Se escondió en la ternura, en el arte, en los ojos de quienes aún buscan con pureza. Y allí ha esperado. Ahora, mientras el mundo vuelve a arder de confusión, el fuego se levanta una vez más, no para destruir, sino para recordar. Porque solo el que sabe arder sin consumir puede encender sin herir. Y ese fuego, el fuego que ama, es el legado más antiguo de los dioses. Escucha, viajero, el fuego que buscas no está afuera. Está esperando tu silencio. Prólogo. La memoria del cielo. Hay memorias que no pertenecen al tiempo, sino al alma. Fragmentos de un lenguaje perdido que aún resuena en los sueños del hombre. Dicen los antiguos que antes de aprender a hablar, la humanidad sabía recordar. Recordar quién era. Recordar por qué respiraba. Recordar la voz que unía todas las cosas. Pero el hombre quiso nombrarlo todo, y en su intento de poseer el misterio, rompió el hilo que lo unía al silencio. Desde entonces camina, construyendo templos donde antes bastaba el cielo y escribiendo libros donde antes bastaba la mirada. Yo también fui parte de ese olvido. Alguna vez creí que la sabiduría se encontraba en las palabras, en las fórmulas, en las certezas, hasta que comprendí que lo sagrado no se enseña, se recuerda. El conocimiento perdido de los dioses no yace en ruinas ni en papiros, sino en la conciencia que aún respira bajo la costra del ruido. Cada amanecer trae un eco de aquel tiempo. El alma lo siente, una vibración sutil entre la carne y la eternidad. A veces ocurre al mirar el horizonte, otras en el silencio entre dos respiraciones. El hombre no perdió la sabiduría, solo olvidó cómo escucharla. Y tal vez eso somos, viajeros del recuerdo, guardianes de una verdad enterrada bajo siglos de palabras. Los antiguos llamaban a ese recuerdo la chispa del origen. Decían que todo ser lleva en su interior una partícula del fuego divino, una semilla que arde en silencio, esperando ser reconocida. Pero el mundo moderno no cree en semillas invisibles, cree en resultados, en cifras, en la prisa de lo urgente. Y así, cada generación se aleja un poco más del templo interior. Sin embargo, algo permanece, porque la sabiduría no muere, solo cambia de forma. A veces regresa disfrazada de intuición, otras de duda. A veces se oculta en la tristeza o en el momento exacto en que sentimos que falta algo que no sabemos nombrar. Ese vacío no es un error, es la puerta. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti recuerda. Recuerda que hubo un tiempo en que la mente y el corazón no estaban separados,
en que la ciencia y la fe hablaban el mismo idioma, y en que el hombre miraba al cielo no para pedir, sino para comprender. Hoy las ruinas no están afuera, sino dentro. Templos derrumbados de fe, columnas rotas de propósito, altares olvidados de presencia, pero todo puede reconstruirse porque el plano sigue ahí, impreso en la memoria del alma. Recuerda lo que sabías antes de aprender a temer. Así comienza este viaje, no buscando nuevas verdades, sino rescatando las antiguas, no adorando dioses lejanos, sino escuchando al Dios que aún respira en cada ser que se atreve a mirar hacia adentro. El conocimiento perdido no se estudia, se despierta, y su fuego, una vez encendido, ya no puede ser apagado. Capítulo 1. Los constructores del silencio. No todo lo que construyó el hombre fue de piedra. Antes de los templos y las ciudades, hubo arquitectos que levantaron estructuras invisibles, las del alma. Ellos no construían para resistir el tiempo, sino para reflejarlo. Sus obras no estaban hechas de materia, sino de propósito. Cada pensamiento, decían, es una piedra. Cada emoción, una columna. Y la conciencia, el templo donde se reúne el universo. De aquellos sabios quedan rastros, símbolos en muros desgastados, alineaciones imposibles, ecos de una ciencia que comprendía que la forma era solo el rostro de lo invisible. Las piedras que sabían escuchar. Hubo un tiempo en que la piedra tenía memoria, no una memoria de hechos, sino de vibración. Los antiguos decían que cada roca guardaba el eco de las manos que la tocaban, que la materia respondía al alma como un espejo vivo. Los arquitectos del alma conocían ese secreto. No erigían templos para adorar a los dioses, sino para recordarles al hombre que él mismo era uno. En la cima de las montañas, donde el aire se vuelve transparente, trazaban círculos de fuego y geometría. Allí, cada piedra era colocada siguiendo el pulso de las estrellas, como si el cosmos respirara a través de ellas. No buscaban el poder, buscaban la resonancia. Sabían que cuando el hombre piensa en armonía, la tierra responde, y cuando su mente se quiebra, los cimientos del mundo tiemblan. Hoy llamamos superstición a lo que ellos llamaban ciencia del espíritu, porque no medimos lo que no podemos pesar. Pero hay fuerzas más antiguas que el lenguaje, vibraciones que aún sostienen el equilibrio de la vida. El universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. Por eso, cada piedra que ellos colocaban era una oración petrificada, una sílaba del lenguaje divino. Y mientras los siglos borraban imperios, esas estructuras seguían de pie, no por su forma, sino por su propósito. Cuando el alma humana olvida su arquitectura, los muros del mundo comienzan a caer, y entonces buscamos refugio afuera, cuando el verdadero templo nunca dejó de estar dentro. El lenguaje que dio forma a la conciencia. Los antiguos sabían algo que la mente moderna perdió, que las palabras no solo comunican, crean. Creían que el universo mismo fue pronunciado, que la realidad nació del sonido y que cada nombre era una llave sagrada. Por eso antes de hablar, enseñaban a escuchar, porque solo quien ha escuchado el silencio puede pronunciar una verdad sin destruirla. Toda palabra es un pacto con la realidad. En las escuelas de los sabios, ocultas en cavernas o templos sin techo, se enseñaba a nombrar con intención. No se decía luz sin sentirla, ni vida sin honrarla.
cada sílaba tenía peso, porque el alma respondía a su vibración. Pero con el paso del tiempo, el hombre usó el lenguaje para dividir, para clasificar, para crear fronteras donde solo había unidad. Y así el verbo que antes unía se volvió herramienta de separación. Las lenguas antiguas hablaban en círculos. Cada frase regresaba a su origen como un río que vuelve al mar. Hoy hablamos en líneas rectas, persiguiendo finales que nunca llegan. Quizás la evolución no sea avanzar, sino recordar cómo hablar con el alma. No existe conocimiento perdido, solo corazones que dejaron de pronunciarlo. Y así lo comprendí. El verdadero lenguaje no sale de la boca, sino del acto, porque toda acción coherente es una oración viva. Quizás los dioses no desaparecieron, quizás solo esperan que volvamos a hablar su idioma. Las piedras siguen ahí, observando en silencio, esperando a que recordemos su propósito. Y cuando el hombre vuelva a mirar al cielo con los ojos del alma, el templo interior se reconstruirá solo. Capítulo 2. El reino del olvido. Hay un momento en toda civilización en que el alma comienza a dormirse. Al principio el sueño es dulce, promete descanso, progreso, dominio. Pero cuando el espíritu se adormece, el ruido se disfraza de avance y la sombra se llama a sí misma razón. El olvido no llega con violencia, llega con comodidad, con la ilusión de que ya no necesitamos mirar hacia adentro porque creemos haberlo comprendido todo. Así nació el reino del olvido, no como un imperio, sino como un estado del alma, una era en la que la humanidad cambió el silencio por velocidad, la sabiduría por información y la presencia por distracción. Cuando los hombres se creyeron dioses. Dicen los antiguos textos que hubo una edad de oro, cuando el hombre hablaba con las estrellas y comprendía el lenguaje del viento. Pero el brillo del conocimiento lo cegó, creyó que el fuego que portaba era suyo y comenzó a adorarse a sí mismo. El templo interior se convirtió en torre y la plegaria en decreto. Quiso moldear la creación con sus propias manos, sin comprender que lo sagrado no se impone, se revela. El ego nació aquel día, y con él la ilusión de separación. Donde antes había colaboración, surgió competencia. Donde había escucha, nació el discurso, y el cielo se cubrió de humo no por ira divina, sino por el fuego de las máquinas humanas que querían alcanzar lo eterno sin comprenderlo. El hombre olvidó mirar arriba, porque se enamoró de su propio reflejo. Y así, los sabios fueron llamados locos, los poetas herejes, los soñadores inútiles. El mundo empezó a medir el valor del alma por su utilidad y la fe por su rendimiento. En ese instante el conocimiento se fragmentó. El saber que antes unía al cuerpo, la mente y el espíritu se dividió en ciencias, religiones y dogmas, cada una reclamando la verdad como propiedad privada. Y así los dioses callaron, no porque se ofendieran, sino porque ya no tenían dónde habitar. El templo del hombre estaba lleno de ruido. La humanidad construyó su propio trono, pero olvidó el suelo donde apoyarlo. Y el trono, sin raíz, comenzó a caer. El silencio de los sabios desterrados. No todos olvidaron. Algunos conservaron el fuego. Sabían que cada era de oscuridad es también un velo que protege lo sagrado. Los llamaron guardianes, errantes, locos del espíritu. Vivieron entre las montañas, en desiertos o en cuevas sin nombre. No enseñaban con palabras, sino con presencia. Cuando alguien los encontraba, no ofrecían respuestas,
solo hacían preguntas que herían suavemente el orgullo, y en esas heridas germinaba el recuerdo. El verdadero maestro no te da la luz, te muestra el lugar donde la escondiste. A través de ellos, el conocimiento siguió respirando, aunque el mundo lo negara. Esos sabios comprendían que la oscuridad también era parte del plan, que la humanidad debía olvidar para aprender a elegir, porque la luz impuesta no libera, solo la luz recordada transforma. Hubo uno de esos sabios, cuyo nombre el tiempo borró, que escribió antes de desaparecer. Cuando el hombre se crea dueño del cielo, el cielo dejará de hablarle. Hoy sus palabras resuenan con más fuerza que nunca, porque el reino del olvido no fue una era pasada, es el presente. Está en cada mirada vacía, en cada conversación sin alma, en cada persona que vive sin saber por qué. Pero incluso el olvido tiene un fin. Toda sombra existe para que el fuego la recuerde. El reino del olvido aún gobierna muchos corazones, pero debajo de sus ruinas sigue respirando la antigua llama. Y cuando uno solo de nosotros recuerde, todo el cielo recordará con él. Capítulo 3. La ciencia del espíritu. Después del olvido viene la búsqueda. Y toda búsqueda sincera es el primer signo de memoria. La humanidad, cansada de mirar hacia afuera, empezó a oír nuevamente su respiración. Y en ese gesto tan simple, descubrió que el universo también respira con ella. Así comenzó el renacer de una ciencia que no necesita laboratorios, porque su campo de estudio es el alma. La llamaron muchos nombres: meditación, contemplación, metafísica, pero su esencia siempre fue una sola: el arte de unir lo visible con lo invisible. El conocimiento, que no puede medirse. El verdadero conocimiento no cabe en una fórmula, porque su sustancia es la experiencia interior. Los sabios antiguos sabían observar, pero también sabían sentir. Y comprendían que cada emoción, cada pensamiento, era una manifestación energética del mismo tejido que forma las estrellas. El hombre moderno mira hacia el cielo buscando respuestas, pero el sabio mira hacia adentro y encuentra el mismo firmamento. Tu mente no está dentro del cuerpo, tu cuerpo está dentro de tu mente. Así enseñaban que el alma no es un misterio, sino un laboratorio en sí misma, que la respiración es una ecuación, el silencio un método y la atención la fuerza que transforma. Mientras nosotros dividimos la realidad en materia y espíritu, ellos sabían que ambas son fases de un mismo elemento. Llamaban a ese principio éter, el hilo invisible que une todos los mundos. Hoy lo nombramos energía, campo, vibración. Pero el nombre no importa. Lo que importa es recordar que cada pensamiento genera forma, que toda emoción proyecta geometría y que el alma del hombre es literalmente una fábrica de realidad. Por eso, la ciencia del espíritu no busca controlar, sino armonizar. No se trata de dominar las leyes del universo, sino de vivir de tal modo que el universo no necesite corregirte. La armonía no se conquista, se recuerda. Y cada vez que recordamos, una parte del cosmos respira más libremente. La alquimia interior de la transformación.
Los alquimistas nunca intentaron convertir metales en oro. Su oro era otro, el alma purificada. Ellos sabían que el plomo no está en la tierra, sino en el corazón. El peso del miedo, la densidad del orgullo, la inercia de la costumbre. Y que el fuego que lo transmuta no viene de afuera, sino del interior. El proceso alquímico era una metáfora del despertar. Calcinación, disolución, coagulación, eran nombres antiguos para describir lo que el alma vive cuando se enfrenta a sí misma. Primero el ego se quema, luego el alma se deshace, después todo lo conocido se mezcla y finalmente nace algo nuevo, una conciencia que ya no se divide entre lo humano y lo divino. La alquimia interior de la transformación. El verdadero oro brilla en la oscuridad. Por eso la alquimia no era magia, sino exactitud espiritual. Una ciencia del equilibrio interior que usaba símbolos para hablar del alma, porque el alma no entiende argumentos, entiende imágenes. Cuando el fuego interior se enciende, la vida entera se reorganiza. Las relaciones cambian, las decisiones se vuelven más claras, los miedos se diluyen, no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió la vibración que lo percibe. El espíritu no es una doctrina, es una física invisible. Y comprenderla es recordar que cada acción, cada pensamiento, cada emoción es una ecuación en movimiento. Eres la fórmula que buscas. La ciencia del espíritu no contradice a la razón, la completa. No exige fe ciega, sino observación consciente. Y cuando ambas se abrazan, razón y alma, el hombre vuelve a ocupar su lugar sagrado. El de puente entre la tierra y el cielo. El universo no se estudia, se experimenta. Y cada vez que un ser humano vive con conciencia, una parte de la creación se comprende a sí misma. Cuando te conoces, el universo se recuerda. Capítulo 4. El puente del amanecer. Hay un instante, breve como un latido, en que la noche y el día se tocan. No es oscuridad ni luz, es el punto donde ambos se reconocen. En ese punto invisible nace la sabiduría. La humanidad ha caminado siglos separando sus mitades, la mente del corazón, la ciencia de la fe, la acción de la contemplación. Pero toda dualidad es solo un puente no cruzado. Y el amanecer, ese espacio entre la sombra y la claridad, es la invitación eterna del alma a recordar su unidad. Cuando la mente aprende a sentir. Durante milenios, el hombre quiso entender la vida. La estudió, la diseccionó, la clasificó. Pero la vida no se deja analizar sin perder su música. Y el conocimiento, cuando no se mezcla con amor, se convierte en hielo. Los antiguos sabían algo que olvidamos, que el pensamiento es una herramienta y el corazón su dirección.
Sin esa brújula, toda inteligencia se vuelve laberinto. La mente que no siente, destruye. El corazón que no piensa, se pierde. Así nació la verdadera alquimia del alma. No transformar los elementos, sino reconciliar lo que se había separado. La ciencia sin alma se volvió fría. La espiritualidad sin razón, confusa. Pero cuando ambas se miran a los ojos, la creación se ordena. Porque el universo no distingue entre pensamiento y emoción. Ambos son energía. Ambos crean. Y solo cuando vibran al unísono, nace la claridad interior. El pensamiento ilumina, el amor da forma. El sabio moderno no rechaza la mente, la honra, pero sabe que su función no es gobernar, sino servir al alma. Cuando la mente se arrodilla ante el corazón, el espíritu se levanta. El retorno del servicio sagrado. El conocimiento sin propósito es solo vanidad. Por eso los sabios del amanecer no buscaban poder, sino servicio. Sabían que toda comprensión verdadera debe volverse acto de compasión. Que la iluminación sin entrega es solo un espejo más pulido del ego. El verdadero despertar no consiste en retirarse del mundo, sino en verlo con nuevos ojos. El sabio no huye del ruido, se convierte en silencio dentro de él. El puente del amanecer simboliza eso, una conciencia que atraviesa el caos sin perder su centro. El que ha recordado no impone su luz, la comparte, la encarna en sus actos cotidianos, camina entre otros como un faro invisible, una presencia que calma sin palabras. Cuando un solo ser humano vive con verdad, ilumina la conciencia de miles, no porque los convenza, sino porque los contagia de claridad. La sabiduría no se enseña, se irradia. Así, la ciencia del espíritu se vuelve compasión. Y la sabiduría, una forma de servicio, porque el alma que comprende ya no necesita demostrar nada, solo vivir lo que ha recordado. El amanecer no llega de golpe, se construye. Es el resultado de millones de almas que en silencio deciden recordar. Y cuando una sola conciencia cruza el puente, todo el mundo amanece con ella. Capítulo 5. Los arquitectos del destino. Siempre creímos que el destino estaba escrito, que algún Dios, en un rincón del cielo, había trazado el camino de cada alma como un guión imposible de cambiar. Pero el universo no escribe, susurra. Y cada elección humana es una respuesta que reescribe la historia del todo. El alma no está condenada a repetir lo vivido. Está llamada a recordar que fue autora antes de ser personaje. Lo que llamas destino es solo la memoria de tus decisiones no recordadas. Por eso, los antiguos sabios decían: el que conoce su sombra, gobierna su futuro.
El destino no es una línea, es una arquitectura viva, hecha de intención, emoción y acción. Cada pensamiento, cada palabra, cada silencio es piedra y fuego en el edificio del alma. El mapa invisible del destino. Todo comienza en lo invisible. Antes de que una montaña se eleve, ya existía como idea en la mente del mundo. Así también cada vida humana. Un diseño sutil trazado en los planos de la conciencia, esperando al arquitecto que lo despierte. Los antiguos iniciados lo llamaban el plano del alma, un espacio donde las posibilidades infinitas duermen como semillas. Nada está determinado, todo está latente. El destino no nos encuentra, lo construimos al mirar, porque la atención es la primera forma de creación. Allí donde el alma fija su mirada, la energía comienza a tomar forma. Por eso los sabios no se preguntaban qué les deparaba el futuro, sino qué estaban sosteniendo con su conciencia en el presente. El mapa invisible se revela solo a quien deja de temerle al cambio, porque el universo no obedece a los fuertes, sino a los coherentes. Y la coherencia es el puente secreto entre pensamiento, emoción y acción. El destino no se predice, se sostiene. El poder de la elección consciente. Hay una ley que gobierna a todas las demás, la del espejo. Todo lo que ves afuera es la respuesta vibrante de lo que sostienes dentro. La mente crea forma, el corazón le da propósito, el cuerpo lo manifiesta. Por eso, el poder de la elección es sagrado. Elegir no es solo decidir, es alinear el alma con un propósito mayor. Cada vez que elegimos desde el miedo, reforzamos la prisión. Cada vez que elegimos desde la verdad, movemos los muros del universo. El alma madura no pregunta qué le conviene, sino qué la hace más libre. Esa libertad no se obtiene afuera, se recuerda adentro, porque quien sabe elegir su emoción, ya ha elegido su destino. El sabio no pide certezas, elige presencia, porque ha entendido que cada instante consciente es una semilla de eternidad. Los nuevos constructores de la luz. Llega un momento en que el alma despierta y comprende que no vino a buscar sentido, vino a crearlo. Que cada palabra puede ser templo y cada gesto universo. El tiempo de los aprendices termina y comienza el de los constructores. La era del maestro distante ha terminado. Ahora cada corazón despierto es una llama que enseña sin hablar. Los nuevos arquitectos no levantan muros, levantan conciencias. No adoran verdades, las encarnan. No temen al cambio, porque saben que el cambio es su obra. Cada alma despierta reconstruye el mundo, no con piedras ni palabras, sino con vibración. Y cuando el fuego interior arde en silencio, la materia recuerda su propósito. Esa es la nueva construcción, una civilización invisible tejida de almas coherentes, donde el poder no domina, sino que sirve, donde la sabiduría no separa, sino que une. El destino no es una flecha que nos hiere, es una puerta que se abre cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Eres arquitecto,
del cielo que habitas, y cada pensamiento que eliges es una piedra de eternidad. Capítulo 6. El retorno de la llama. Durante siglos, buscamos en el cielo lo que siempre ardió en la tierra. Levantamos templos, pronunciamos plegarias, seguimos voces lejanas, pero los dioses nunca se fueron. Solo estaban dormidos, esperando que el hombre recordara su propio fuego. No hay divinidad fuera del corazón que sepa amar sin condición. Y cuando ese amor despierta, el cielo deja de ser un lugar y se convierte en una forma de mirar. El eco de los dioses olvidados. Dicen que los dioses antiguos se marcharon, hartos de la soberbia de los hombres, pero yo los he escuchado en los susurros del viento, en el temblor de una hoja, en el llanto de un niño que aún confía. Los dioses nunca castigan, solo se retiran cuando olvidamos escucharlos. Los antiguos sabían que cada virtud tenía su guardián y que cada emoción era una puerta hacia lo sagrado. No eran supersticiones, eran lenguajes del alma. Cuando dejamos de honrar el silencio, el ruido llenó el vacío. Cuando olvidamos la reverencia, la mente ocupó el trono del corazón y así nacieron las ruinas del espíritu. Pero hoy, algo se mueve bajo la superficie del tiempo. El eco de aquellos dioses antiguos regresa, no como figuras, sino como conciencia. Regresan en cada acto de bondad, en cada mirada que perdona, en cada ser humano que recuerda que la luz no se compra, se cultiva. Y así los dioses vuelven, vestidos de humanidad. El fuego que regresa al corazón. Hay un instante en que la alma se detiene. Ni pasado ni futuro, solo una claridad que lo envuelve todo. En ese instante, comprendes que no hay separación entre tú y la fuente, que el fuego que adorabas fuera nació dentro. El fuego que ilumina el mundo es el mismo que late en tu pecho. El conocimiento perdido no era un secreto prohibido, sino una verdad olvidada. Somos portadores de la llama. El fuego regresa no con estruendo, sino con gratitud. Y en su retorno todo se ordena. La mente se inclina ante el corazón se abre ante la vida, y la vida finalmente se reconoce a sí misma en nosotros. El universo no busca adoradores, busca espejos. Y cuando el ser humano se convierte en espejo limpio, la luz vuelve a confiar en él. La nueva aurora. El amanecer no es el fin de la noche, es la noche comprendida. La oscuridad fue el taller donde el alma aprendió a brillar sin orgullo. Las antiguas ciudades caerán, los sistemas se disolverán, pero una nueva humanidad se alza silenciosa, como un jardín oculto germinando bajo las ruinas. No habrá líderes ni dogmas, habrá corazones lúcidos. Hombres y mujeres que, sin proclamar sabiduría, vivirán con ella. Y cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, la compasión sobre el juicio, enciendes una aurora que ningún sistema puede apagar. Y esa aurora, esa llama multiplicada en millones de almas, será la nueva civilización.
una humanidad consciente de su divinidad. El hombre que recordó el cielo. He visto templos caer, he visto fuegos extinguirse, he visto a los sabios ser olvidados, pero también he visto el alma volver a encenderse en el gesto más simple. Una mano tendida, una palabra justa, una lágrima honesta. Allí habitan los dioses, en lo que el mundo llama pequeño. El conocimiento perdido nunca se perdió. Solo esperaba que el hombre lo encarnara. Y ahora lo comprendo. No somos herederos de los dioses, somos su continuación. La llama ha vuelto al corazón. El cielo ya no está arriba. Epílogo. El legado del fuego. Hubo un tiempo en que los hombres buscaron el conocimiento como quien busca oro bajo la tierra. Excavaron templos, descifraron símbolos, levantaron torres de palabras para tocar el cielo. Pero el fuego que buscaban no estaba en los libros, ni en los altares, ni siquiera en los dioses. Estaba en ellos, latente, esperando el momento de recordarse. Hoy, ese fuego vuelve a despertar, no como llama visible, sino como certeza interior. Ya no buscamos dominar la creación, sino comprender que somos parte de ella. Cada pensamiento, cada acto, cada silencio, es una chispa en el tejido del mundo. Nada de lo que haces se pierde si nace desde la conciencia. El fuego no pertenece a un pueblo ni a una era. Es el lenguaje secreto del alma humana. Ardió en los filósofos que fueron ridiculizados, en los místicos que murieron por decir la verdad, en los científicos que miraron más allá del dogma y en los poetas que transformaron su dolor en luz. Ese fuego cruzó los siglos, disfrazado de ideas, de gestos, de miradas, esperando un tiempo en que pudiera volver a ser comprendido, no como poder, sino como unidad. El fuego no enseña, recuerda, y quien lo recuerda deja de temer a la oscuridad. Cuando los dioses callaron, la humanidad heredó su voz, no para repetirla, sino para transformarla en compasión. El verdadero legado de los dioses no fue su poder, fue su conciencia. Y esa conciencia ahora respira en nosotros. Cada vez que elegimos amar en lugar de juzgar, que ayudamos sin esperar nada, que escuchamos en silencio en lugar de imponer palabras, el fuego crece. El amanecer no llega del cielo, nace de los corazones encendidos. Por eso ya no busco respuestas en los templos. Las encuentro en la mirada del que trabaja con fe, en el niño que ríe sin motivo, en la anciana que siembra aunque no verá el fruto. Ahí está el fuego, vivo, anónimo, eterno. Escucha bien, viajero del espíritu, el fuego no te pertenece, pero vive en ti. No para consumir, sino para transformar. Cada vida que toques, cada palabra que pronuncies, cada silencio que respetes, será parte de su danza. Y cuando el mundo olvide, vuelve al fuego. Porque en él no hay principio ni fin, solo presencia,